Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. ¿Quién me prostituye? A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. No es un círculo. Si cuando Si en la elegiste tu primera carrera carrera buscaste una te carrera será cualquier matemáticas figura, porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo se encuentran hoy día, martes? Excelentemente bien. Martes de Listos para podcast. un emocionante capítulo más de las flipantes aventuras de Por Contradicción. De Miguel, Cristoferado y Edgar. ¿no? La Porque historia de Edu- 3 matemáticos. Pues ya el capítulo 17, estamos en el capítulo 17 y Estamos a un año de ser legales. sí, A un exacto. capítulo de la legalidad. De hecho ya somos canción prohibida, ¿no? De Los Ángeles Azules. Y nosotros como Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. Ay, no hombre, bien orgánico ese. Chidísimo. Por- Hoy estamos tomando, Lalo y yo, estamos tomando una New England IPA obviamente, de cervecería Principia. Y Chris está tomando, como ya Café. es costumbre, un cafecito. Un cafecito. Yo dije, pues mira, ya aunque tengo la segunda dosis, ya pasaron varios días, semanas, meses. Ya, lo que tenga que pasar ya iba a pasar, ¿no? Todo matemático sabe que las demostraciones fluyen más rápido con café. Con chela no, porque se afectan algunas funciones. Pero fluye más rápido Esas que- el ir al baño. Funciones cognitivas. Algunas cognitivas y ya no funciona chido. Pero sí, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Edo? antes de eso, porque dije Iztapalapa para el mundo, si no saben, este podcast se graba desde las tierras hermosas, De Iztapalapa. los jardines floreados de Iztapalapa. Exactamente. Pues no son de México, Iztapalapa es como Dubái, más o menos. Pues México es como... Islas falsas, ya sabes, oro. A ver, yo voy a empezar el día de hoy preguntándoles algo. Si ahorita sí yo les diera un girasol o les diera una margarita, ¿me podrán decir cuántos pétalos va a tener? ¿Cuántos pétalos? O sea, decirme un número así. ¿Cuántos pétalos tiene mi girasol o la margarita? Ay, güey, Así, tienes que al contarlo, chas güey. chas, pues No. no. O sea, no pueden decirme así un número. O sea, tuvieran 3 chances de adivinar. No pueden decirme así un número de 10 tal vez, ¿no? O sea, No creo. te diría unos 30 por ahí. No sé. Yo sí una margarita, pues no sé, unos 15, 20, no sé la neta. No, pero suena algo complejo, ¿no? Sí, no, así No, es como atinarle a la atinarle primera, al sí, número. no. Es... Sí, o sea, Porque además, pon tú que tuvieras ¿Qué chance tal si de... no tienen los mismos números? O sea, No tienen los mismos números, es un hecho. Pero ¿saben? puede que tuvieran como algo ahí parecido entre ellos, ¿no? Una cuota superior, Ajá. una cuota inferior, ¿no? O bueno, supongan también, ¿qué pasaría si un granjero les preguntara el día de hoy? Oye, mijo, ¿cuántos números de conejo voy a tener al final de un año si empiezo con esta parejita? ¿Qué le dirían? No sé, la neta. Déjeme checar, jefe. No, pues espéreme, vengo al año, ¿no? Al año regreso y ya le cuento cuántos tiene, Déjeme checo. No sé, no. ¿no? Pues la pregunta que, así como cuando le preguntan a un profesor, ¿no? Y no sabe, pues no sé, déjame lo investigo y en la siguiente clase te lo digo. Excelente pregunta, mano. No, Excelente pregunta. Fíjate. Y por preguntar eso, pues ¿por qué no lo investigas tú y nos lo traes para la próxima clase? ándale, por pedinche, ¿no? Miren, yo no sé de cervezas, pero esta sabe como a mandarina. Y estamos en época de mandarinas. Así es, está muy buena, ¿eh? Feliz octubre para los que nos están viendo en octubre. O en noviembre, no sé cuándo nos quieran ver. Pero bueno. Para darles respuesta a esto, Ok. les voy a tener que hablar de un matemático, obviamente.
Y pues para no quedarles mal con la temática que les he ido contando, pues ¿qué creen? Este matemático vivió en Italia también. Yo capítulos anteriores les he hablado sobre Leonardo da Vinci, matemático italiano, bueno, todólogo italiano, pero este matemático del que les voy a hablar vivió en Italia unos 300 años antes que Leonardo da Vinci. Te iba a decir, eran vecinos. Era su primo. Eran panas. Le voy a hablar de Luca Paciorani. No, 300 años antes de que Leonardo, él vivió en Italia también. El día de hoy les hablaré sobre Leonardo, otro Leonardo, pero es que nos dejó imágenes e interpretaciones muy bonitas que tenemos a nuestro alrededor. Les contaré la historia de Leonardo Bigolo. ¿No? ¿Nadie? Bueno. No te lo manejo, Tal vez lo conozcan más como Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa sí he escuchado. Tampoco te lo manejo. ¿No? Por su apodo es mucho más fácil ubicarlo. El Mofles, ¿no? En Italia, ¿no? El Mofle. Il Mofle. Il Mofle. Il Mofle de Filio. No, su apodo era... El Questo Mofle. El Questo Mofle tu la tucha. Nuestro italiano ya te están inventando la madre, ¿no? El Boloñesa. El Antonio Margarete. Su apodo, porque yo sí lo vas a conocer, es Fibonacci. Claro, Fibonacci, ese sí ya sí, es más conocido. Este apodo se obtuvo de sumar dos partículas, una que era Filius y una que era Bonacci. De latín o italiano, su significado es hijo del bien intencionado. ¿Esto por qué? Pues dicen que su papá era así buen pedo, o sea, su papá era chido, era bien intencionado, entonces a él le pusieron así como el hijo del chido. ¿No? Era buena onda su papá. El hijo del papá. ¿No? No, o sea, tal cual es el hijo del buena onda. Sí, el hijo del buena onda. Se cree que Fibonacci nació por el 1170. O sea, les digo se cree porque como tal es historia vieja, entonces es muy difícil se pierde información al paso de los años, exactamente. ¿no? De hecho, tenemos muy poca información sobre su vida como tal. Lo que sí sabemos es que su papá, además de ser buena onda, de que lo conocían como bien intencionado, él era comerciante. De toda su vida la dedicó al comercio y se la pasaba viajando por el norte de África. Okay. Esto es importante, ¿por qué? Porque allí fue donde Leonardo de Pisa o Fibonacci, descubrió lo maravilloso que eran los números arábigos. ¿Por qué esto es importante? Porque gracias a la actividad comercial de su papá, o sea, como les dije, era comercial, Fibonacci tuvo la oportunidad de conocer matemáticos no solamente fuera del círculo importante o como común de esa era, que era Europa, Egipto, todo eso, no, sino él tuvo la chance de conocer otro mundo de los matemáticos que no era muy tocado en ese momento, que fue el mundo del occidente. O sea, los grandes de los árabes y de la parte mediterránea del mundo. Entonces Fibonacci tuvo esa oportunidad de conocer a todos ellos. Entonces, cuando regresó a Italia, ahí por el año 1202, escribió un libro que se llama Libera Bacci. Este libro tuvo dos ediciones. De la primera no se conserva ninguno. Son manuscritos. O sea, todas las copias que tú quieras obtener tienen que ser escritas a mano, ¿no? Sí, obviamente, sí. Él no nació cuando estaba la imprenta ni nada. Sí. Entonces, cualquier copia que tú querías tenía que ser a manita, güey. Después de eso, hubo una segunda edición con el 227. Casi 25 años después hubo una segunda edición donde publicó, era una ampliación, ¿no? Era de Libera Bacci, lo ampliaba y lo hacía más extenso. Era su segunda edición. Era su Director's Cut, ¿no? Su Director's Cut de Fibonacci. El Director's Cut es cuando... El corte del director. O sea, en una película está la edición, se queda así, lo ven en el cine privado y entonces el director que dirigió esa película está diciendo, quítale esto, no sé qué, y entonces eso se conoce como el corte del director, el Director's Cut. Ya lo conozco. Y ya tiene más cosas que o menos al cine. Pero menos. Digamos una visión más original, ¿no? Ok. Entonces ese era su Director's Cut de Libera Bacci. Ok. En este libro se popularizó todavía más, o sea, la segunda edición fue todavía mucho más popular que la primera, porque en este libro, Juan de Palermo, que forma parte de la corte de un rey de esa época, no me acuerdo bien en este momento, retó a Fibonacci. Le dijo, oye, resuelve un problema, o sea, resuélveme este problema, y si lo haces, A ver, mi perro, resuelve este problema. Y gracias a eso, el número de Fibonacci se quedó marcado en la historia. O sea, por resolver este problema,
su nombre pasó a la historia y ya quedó escrito para siempre, ¿no? En los cánones de la historia. Estudies o no estudies matemáticas, en algún punto has escuchado Fibonacci. Y ya cuando sepas como de qué habla, vamos a estar seguros de que lo has visto hasta en imágenes que no sabías que eran de mate, ¿no? Ok. ¿El problema cuál es? Es el problema de los conejos. ¿Ves? Esto consiste en que un hombre tiene un par de conejitos. Y quiere saber Macho y cuánto... hembra, ¿no? Ajá, macho y hembra. Y quiere saber cuántos pares de conejos tendrá al cabo de un año. Si suponemos que cada mes estos tienen una nueva parejita y debe pasar un mes para que la que acaba de nacer se vuelva reproductivas, o sea, que lleguen a su etapa reproductiva y ningún conejo va a morir. O sea, es muy idealizado este problema y... Donde no hay depredadores, que ya hablamos también en un capítulo. Que no se mueren, que efectivamente en las parejas nace macho y hembra. O sea, es un problema muy idealizado. Ujú. Fibonacci aceptó el reto. Dijo, challenge accepted. Como... Accepted. y Successfully. y publicó su solución en una obra titulada Flos en el año Flos. 1225. Para esto lo hizo valiéndose de una serie numérica, la cual pasaría a la historia como la sucesión de Fibonacci. Ok. La secuencia de Fibonacci es una de las más famosas de la historia. Hay muchas secuencias que nos pueden a nosotros a resolver desde primaria, ¿no? Y ¿cuál es el número que sigue si tienes este orden, no? Ajá. Sí. Sí, Con sí. Fibonacci, la sucesión de Fibonacci es un poquito más difícil de ver cómo se está construyendo, pero también es una de las... Si ustedes ponen Fibonacci, te va a salir secuencia de Fibonacci, sucesión de Fibonacci, números de Fibonacci, te van a salir un montón de Ujú. cosas. Es común conocerla como el código de la naturaleza. O sea, ya no solamente es como lo de los conejos, sino se le conoce como el código de la naturaleza o la secuencia divina. Ujú. O sea, Ok, ya sí, sí, empezamos a hablar. O sea, si Ok, ustedes ok. quieren poner Está presente. una religión, póngale la Fibonacci o algo así, porque ya Los cuando te empiezas a meter, Fibonaccis. cuando te empiezas a poner en lo divino y eso, ya sí. Somos los Illuminati. los Illuminatis. Se cree que las matemáticas son el idioma de Dios. Ajá. Muchos lo han hablado en muchos lugares, Se ha incluso gente que yo conozco sí me ha dicho así como de, los matemáticos son los que más pueden hablar con Dios, ¿no? Y yo dije, ay, señor, señor Nosborn, qué galán. O sea, dicen, ¿no? No sé si tú lo has escuchado en algún momento. La verdad es que no. ¿Tú, Miguel? Sí, yo sí he escuchado esa frase. Que el lenguaje de la naturaleza es el lenguaje de Esa las sí lo he matemáticas, escuchado, que ¿no? el lenguaje de la naturaleza. No. Ajá, por eso, pero Sí, asocian sí es a algo lo los- considero muy Pero lo asocian a- realista. O sea, lo asocian así al lenguaje de Dios. O sea, digo, de nuevo, no es exactamente la misma frase, pero pues Es como la misma Albert idea, Einstein, ¿no? Albert Einstein Einstein. dijo que Dios no jugaba a los dados, ¿no? Ujú. O sea, justo como que se da esa idea de que, pues sí, las matemáticas están más cerca de lo divino. También por eso muchos matemáticos se suben a un tabique y dicen, no, yo soy matemáticas, porque justo, pues, algunos crecen con estas ideas, ¿no? Además que, vamos, las matemáticas sirven muy bien para modelar. Sí, es el Muchos lenguaje fenómenos. Ujú. para modelar muchas cosas, ¿no? Ujú, Y sí. que ciertamente, pues sí podrá llegar a parecer magia. Pero pues no es nada más que matemáticas. Y por eso, justo por esta idea podemos encontrar muchos patrones una y otra vez a nuestro alrededor, ¿no? Justo por esta idea, como dices, que la naturaleza tiene el idioma de las matemáticas y demás. Por eso podemos encontrar muchos patrones a nuestro alrededor. De hecho, esta serie tiene una relación muy estrecha con el número áureo o la proporción divina. Esto esto se cree porque es el vínculo entre lo bello y lo natural. O sea, se cree que la sucesión de Fibonacci tiene un vínculo entre lo bello y lo natural, porque aparte tiene una relación bien estrecha con el número de oro. Sí, digo, no sé si después vas a hablar más profundo de esta proporción dorada, de la proporción dorada. Sí, no vamos a Pero digamos, hablar así tantísimo. en pocas palabras, la proporción áurea, la proporción divina o la proporción dorada, lo que hace es que en la naturaleza hay muchos patrones que si tú haces el cociente te sale una constante. Sí, vamos a hablar de eso. Ah, ok, Ahí, entonces... ahí párale. Ok. Un cachetadón. Sí, a ver, no, pero sí, vamos a hablar, pero Ok. obviamente no voy a profundizar tanto en qué es la proporción Solo la divina, gran pero más idea, ¿no? adelante sí. Ok, Vamos ok. a ver, ahorita Échale, hablamos. échale, a ver. Ok, ya les hablé de qué es la serie, pero ¿de qué estructura? ¿Cuál es la estructura de la serie? ¿Cómo se forma, no? La estructura, o sea, si ustedes ven la serie acomodadita, es un 1, sigue un 1, luego un 2, luego un 3, un 5,
8, 13, o sea, como que no hay una estructura que, pues, parece que Le es sumo 2 uno por y esto, llega, ajá, ¿no? sino de repente del 13 dices, bueno, 8, 13, pues hay más o menos, pero el 13 te vas hasta el 21, del 34, 55. ¿Y cómo se van formando estos Exactamente. números, no? Esto según es para representar la crianza de conejos, como bien les mencioné al Ujú. principio. Ok. O sea, les voy a explicar, o sea, porque que les digo que es la crianza de conejos, pero no tenemos como mucho sustento, ¿no? O sea, Ujú. dices, ok, va, pero ¿cómo chingados, no? Ahí les va, más o menos, o sea, en palabras llanas, ¿no? Imaginemos que tenemos una parejita de conejitos, ¿no? Que es la que nos dio el granjero. No hay interferencia de depredadores, ninguno va a morir. Y a los 2 meses, estos alcanzan su edad de reproductiva. Ok. O sea, por eso tenemos una parejita, pasa un mes, ya son 2 meses, y Tenías una pareja. ya son adultos. Ajá. Por eso es 1-1. 1-1, ok. ¿Ok? Entonces, al tercer mes, esta ya tiene una cría, ya tiene una parejita. O sea, ya la parejita adulta tiene una parejita pareja. chiquita. Ujú. Entonces ya tenemos Dos parejitas. dos pares de conejos. Ajá. Va. Llegando al cuarto mes, la parejita que nació, los chiquitos, Ya pueden alcanzan, reproducirse. pero apenas alcanzan la adultez. Exactamente. Y el otro ya tuvo una, ¿no? Exacto, y los Ok. adultos, la que ya era adulta, porque acuérdense que no muere ningún Ajá, sí, conejo, sí. no muere ninguna pareja. Entonces la pareja que es adulta vuelve a tener hijos. Ujú. Entonces ya tenemos ¿cuántos? Ya teníamos los 2 adultos y una nueva cría, ¿no? 3. Ya tenemos 3 parejitas de conejos. Y las que nacieron el mes pasado ya van a alcanzar su edad reproductiva, como les dije. Para el quinto mes, el primer par vuelve a tener un parcito de crías. Exacto. Y el segundo par se reproduce por primera vez. Y el tercer par que nació, Es chiquito. no, No, se hacen adultos. Se hace adulto, sí, tienes razón. Se hacen adultos. Entonces ya tenemos 5 pares, 5 Ajá. parejitas. Sí. 3 pares de adultos y 2 Dos. que nacieron apenas. Ok. Así más o menos, ¿no? Ese sí está medio Sí, raro, es pero... Es cuestión de sentarse y hacer, ¿no? Y verlos así, Claro. dibujar tus parejitas, Ajá. cómo van creciendo y demás. Ok, ahí vamos. Obviamente este ejemplo es muy idealizado, ¿no? Porque como les dije, no muere ningún conejo, siempre se reproducen sus crías y siempre va a ser un macho y una hembra. Y no va a haber muerte, o sea, ese es un problema como muy de laboratorio, muy bonito, no pasa nada. Pero en efecto, si nosotros mantenemos este efecto, cada mes a mes, al cabo de un año vamos a tener 144 parejitas de conejos. ¿Al cabo de un año? De un año, perdón. Ok. Al cabo de un año vamos a tener 144 parejitas de conejos. Ujú. En cada mes se van creando los números de la secuencia, y así como al igual que el tiempo, esta serie va a ser infinita. Ajá, va a crecer O sea, hasta infinito. nunca O sea, vamos a- podrías cuestionarte cuántos parejitas de conejos va a haber en 1000 en 5 años. años, ¿no? 1000 5 años, o sea, lo que tú ok. quieras. no va a tener un... Sí, porque no se mueren, ¿no? Son... Ajá, exactamente. Para saber qué número sigue, basta con que conozcamos los 2 anteriores a él. Ujú. O sea, si tú quieres saber cuántos va a haber en el día 13, en el año, en la posición 13, con que conozcas la posición 11 y 12, vas a saber cuál es el número, el Ok. elemento 13avo. ¿Por qué? Porque se obtiene de la suma de los 2 anteriores. Por ejemplo, 34, que es un elemento de la asociación de Fibonacci, es la suma de 21 y 13. Ok, El sí. 13 mismo es un elemento también de la asociación de Fibonacci, que es el 5 y el 8. Ajá. Y así sucesivamente. O sea, tú siempre que quieras conocer el anterior, el siguiente tienes que conocer los 2 anteriores y los vas sumando. Por eso es 1, 1, 2, Dos. 3, 5, 8. Exacto, porque va sumando los dos anteriores. Ok. Ujú. Partiendo del hecho de que Los dos primeros son uno. 1 y 1. Exactamente. En algunos lados aparece con 0, pero no tiene sentido iniciar con 0 Ujú. porque cuando haces ciertos movimientos ahí ya no queda bonito. Pero bueno, no nos metamos en ahorita problemas tecnicidades. develar si está bien o está mal que empiece con En 0, develar la ¿no? convergencia uniforme. de esas. Sí, no nos preocupa. Y así se sigue, ¿no? En su momento, estuvimos a punto de perder esta serie, o sea, esta serie que les acabo de contar, en su momento fue como un meh, o sea, la gente fue así como, ok, está bien, no Like. me dices nada, Visto. sigue en tu día, sí, o sea, así 2 palomitas azules, dijo, sí, y dejó su celular, ¿no? Y ya, dijo, sí, chido tu 1 más 1, Coto 2, tu chidorreo. Coto tu chidorreo, ay, sí, Coto, ahí nos vemos. chidorreo. Pero por eso hay del siglo XIX más o menos,
varios matemáticos empezaron a realizar su estudio y sorprenderse que la podían encontrar con frecuencia en la naturaleza. Ok. O sea, como que empezaron la retomaron y vieron que todo lo que pasaba y todo lo que, los números que estaban ahí en esa serie, se pueden encontrar en la naturaleza. Y fue así de, cabrón, sí, ¿por qué no la habían pelado? Ujú. Entonces, pero ¿qué creen? Así, también voy a romperles hoy un poquito su sueño. No. Esta serie no fue inventada por Fibonacci. O sea, Siempre creo él que- hizo uso de la serie, la popularizó y la conocemos pero como la secuencia de Fibonacci. Sí. Pero él no fue el inventor. Pues es algo así como el teorema de Pitágoras. Exactamente. Que Pitágoras fue el que lo dio a conocer, pero realmente Pero no fue el ya se primero en sabía que usarlo. los egipcios, por ejemplo, hace Los 1000 sumerios, años ¿no? antes ya lo conocían. Los Eso sumerios no también hay sabía. registros del Ajá. teorema de Pitágoras, No hay manches. hay tablas sumerias que tienen del teorema. Sí, la idea, ¿no? Ajá. La idea. Ujú. Ajá, Las y- ternas pitagóricas, ¿no? al igual que la secuencia de Fibonacci no fue inventada por él, güey. No, mano. Y esa es como la historia siempre contada, ¿no? De Sí. que Bueno, él... pues hasta tiene su nombre. Sí, pues, claro. De hecho, hay registro de que por el año 450 o 200 antes de Cristo, güey, Ay, güey. en un libro sobre matemáticas, si es de métricas, y fue escrita por el matemático indio Pingala, güey. Sí, Su nombre es un albur. sí, de hecho, era un Pingala haciendo las cosas. Sí era bien pinga las matemáticas. No, pero de hecho sí Hijos de la estaría verga. chido que en un futuro como que investigáramos ese güey, Sí, porque yo yo nunca lo había no lo escuchado. conocí hasta No, que no. empecé a investigar de Fibonacci Es que se aprende más. y que dicen, Sí, güey, sí. y que dicen, güey, él no la inventó, dije, a ver, espérate. La ¿Me estás secuencia de diciendo que- Fibonacci, ¿no la inventó Fibonacci? Sí, exactamente. Hay registros de este matemático indio, güey. Ok. Pingala, que él fue el que No tiene mames. la sucesión, güey, escrita en esos libros sobre métricas. Ujú. Aunque en el caso de los conejitos es un ejemplo artificial. O sea, es muy imposible que Sí, eso sí, suceda. que no mueran. Biológicamente es imposible, o sea, Ujú. ni que no mueran, que sea tengan siempre un macho y humano, sí. hembra, o sea. Y además, pues obviamente son hermanos, van a tener ahí cuestiones genéticas. O sea, no se consideran un montón de cosas, ¿no? Exactamente. Pero bajo ciertas circunstancias el modelo sí podría llegar a ser aplicable. Sí. Espérate, ahí te va. Controlado. No, el modelo de reproducción que sí representa la perfección, o sea, el modelo al que sí se ataña así, Ujú. es el modelo reproductivo perfecto y lo estudias y es el mismito, es el de las abejas. Las abejas sí tienen un ciclo de reproducción de serie Fibonacci. Sí son 50, bueno, tú me Zánganos. corregirás, 50% zánganos, 50% abeja obrera. Y así nacen, 50-50, y sí se cumple Ese es el patrón genético creado por, O sea, bueno, no por yo sí Fibonacci. sabía, o sea, justo por hace ratito que iba a decirte de la porción áurea, Ajá. sí sabía que, por ejemplo, si tú en una colmena agarras todos los zánganos y todas las ovejas obreras y haces el cociente, lo que te da es la razón áurea. Bueno, ya sabes por qué, Ajá. porque forman Porque parte son números de Fibonacci. güey. No manches. Sí, Sí, es un... pero ese sí lo presenta sí representa ese modelo reproductivo a la perfección, güey. Ajá. Como dices, o sea, en ambiente controlado tal vez sí suceda, pero en un ambiente no controlado, que es la naturaleza, un ejemplo que sí lo tiene son las abejas. Son las güey. abejas, no mames. Está bien cabronas. O sea, una palomita más ahí en su PhD. Así su PhD. PhD. Sí, o sea, de Referencia a nuestro verdad. episodio de Por Contradicción. Sí, es el Otra 9, vez. creo, ¿no? La La conjetura del panal de abejas. Ahí vayan a buscar. Para que vayan a escucharlo. A ver, vamos a ver otro pequeño ejemplito, ¿no? Ok. Esto ya se puso Ujú. así. Ay, ¿qué pedo? No. A ver. Si uno cuenta los pétalos de las flores, como les pregunté al Ajá. principio, uno puede encontrar con mayor frecuencia términos de la serie. Ven que en el principio les dije, ok, si yo te diera una margarita o un girasol, ¿cuántos pétalos Ah, sí, tiene? exacto. Pues ahí les van. Las margaritas pueden llegar a tener 13, 21 o 34 pétalos. Ah, perro, no manches. No más. 13, 21 o 34 pétalos. No manches. Y el girasol, que yo siento que es el ejemplo por excelencia de la serie de Fibonacci, en flores y en la Ujú. naturaleza, ahí les va. Ven que tiene como una filita de pétalos y atrás tiene otra, Ajá, ¿no? sí, exactamente. Ujú. Ujú. Ahí les va. Pues en la primera fila puede tener 21, 34, 55, 89 o 14 pétalos. En la 114, supongo. 114, perdón.
144, perdón. 144. 89 o 144 pétalos. Y en la segunda fila, o sea, si en la primera tuvo 21, en la segunda va a tener el otro, el siguiente 34, güey. no mames. Si en la primera fila tuvo 31, en la siguiente va a tener 55. Que todo esto son Números consecutivos aparte Además de la serie secuencia Fibonacci. de Fibonacci. El máximo número de pétalos que puede tener en la parte trasera el girasol son 233 pétalos. Que es el consecutivo a 144 pétalos. Pero no nada más ahí acaba, güey. De hecho, todavía más interesante aún el girasol. Ahí les va. ¿Dónde lo dejé? No. A ver. Les pedí un girasol para hoy. A ver. Se me olvidó, maestro, A ver, perdónenme. en casa, les dije. Allí en casita. Yo les puse ayer. Saquen su girasol. Ahí les pusimos en el Twitter. A ver, mañana en el capítulo queremos que traigan un girasol. Sí. Fíjate que ahorita que estaba este modelo de Fibonacci o esta sucesión de Fibonacci, Ujú. como Eduardo decía, se genera, o sea, el número de parejitas lo obtienes simplemente como el número de parejitas anteriores más el de las anteriores, ¿no? Ujú. O sea, Dos antes. Dos antes. Ujú. Y lo sumas y ya está. Fíjate que aquí vale la pena hacer como una relación, porque es un modelo de crecimiento, ¿no? De Ujú. parejas. Ujú. Esta fórmula para generar los números de Fibonacci, para los que estudiaron matemáticas o no, pues es una fórmula de recurrencia, ¿no? Ujú. Ujú. Y esta fórmula de recurrencia se puede modelar, bueno, se puede tratar como si fuera una... Se puede obtener una fórmula más sencilla para obtener el número de parejitas después de años. ¿Por qué? Porque el problema de obtener el número de parejas es de que siempre tenemos que estar contando los dos anteriores, ¿no? Ujú. Pero a ver, si yo quisiera calcular el número de parejas después de 36 periodos, Sí, ¿cómo ya le ves. hago sin Claro, necesidad de calcular todos los anteriores? Tienes que tener una expresión. Una expresión ecuación, algebraica donde sustituyes. Bueno, pues esta relación de recurrencia se puede expresar en términos de funciones combinación lineal de funciones exponenciales. Que eso tiene que ver con lo que vimos en el capítulo de las funciones exponenciales, Sí. que sirven para modelar modelos de crecimiento. de población. Entonces, para que vayan también a ese episodio y vean. Bueno, y para los que no saben qué es recurrencia, o sea, también tratando de clarificar el término técnico, recurrencia solo es aquello que depende del anterior, Ujú. ¿no? O sea, Que se autodefine, que ¿no? se Ya. autodefine con respecto de los anteriores. En este caso, la ecuación de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci depende de los dos números anteriores. Esa es recurrencia, por eso. Bueno, nada más, ¿no? Sí, Breviario cultural. sí, es como el nota al pie, ¿no? Sí, la nota al pie, sí. Bueno, regresando al ejemplo de... Esto fue El girasol. la pausa fue para que fueran a comprar rápido sus girasoles. Sí, exactamente. Pero bueno, si no, pues busquen imágenes, ¿no? No sé, igual vamos a poner en los En show los show notes, notes. ahí Ujú. imágenes Para ustedes. Si ponen atención, las semillas del girasol se dividen en dos tipos de espirales, como encontradas, o sea, no sé, nunca han Sí, visto a bueno, eso detalle sí he las... visto que se vean así las... parecen como si fueran petalitos dentro Ujú. de el girasol, Sí, ¿no? ajá. Pero son las semillas como se disponen. Pues ahí les va. Todavía no acabamos. Tiene estas espirales. Son como espirales encontradas. Y si ustedes cuentan las espirales que van hacia un lado, son 34 espirales. Y en la otra dirección son 55 espirales. No, otra vez, güey. Otra vez ahí está. Dos números consecutivos de Fibonacci. Exactamente, 34 y 55 son dos términos consecutivos de la secuencia de Fibonacci. Pero incluso hay girasoles un poquito más grandes que ellos tienen 89 y 144 espirales. Obviamente unas en una dirección y la otra en otro, y que creen otra vez 89 y 144 son dos números consecutivos de Fibonacci, güey. Todavía no acabamos. Las piñas, Todavía adivinen qué creen. Fibonacci inventó los girasoles. De hecho, Fibonacci fue el que los empezó a cultivar. Hay un TikTok que lo Los explica. Hay que hacer nuestro TikTok, muchachos. Las piñas, bueno, aparte de la piña, la fruta, Ujú. tiene una espiral de Fibonacci. Pero las piñas, las de los pinos, Ok. en la parte de abajo, tienen ese mismo comportamiento que las semillas No del manches. girasol. También tienen así sus 13 y sus 8, entre 8 y 13 espirales. Ujú. Tienen las piñitas de De los pinos. Y aparte la fruta también se adecua a una espiral de Fibonacci.
Ahora, de hecho, si tenemos un poquito más, o sea, vamos a regresar con los girasoles, ¿no? Ujú. Cada espiral, o sea, cada de las 37 a 55, tiene una rotación de 137.7 grados. Tú dirás, pinche número tan, Ajá, sí, 137.7 grados. Pues este ángulo es conocido como el ángulo de oro. ¿Por qué? Porque sí, así como se imaginan, el que se llama ángulo de oro, está relacionado con el número de oro también, güey. Ok. Porque si ustedes tienen sus... ¿Cuánto mide un círculo? 360 grados, ¿no? Ujú. Si ustedes lo dividen entre el número de oro que se expresa con la letra griega phi, Ujú. si ustedes, que es phi por Phineas, ¿no? No, creo que no, es ni idea. un, No, un escultor griego, no me acuerdo ahorita del dato, no tengo ni idea. pero es phi no por Fibonacci, con la letra griega phi, pero es por este escultor que ocupaba mucho esa proporción en sus esculturas. Bueno, si ustedes lo dividen 360 grados entre el número de oro, el número que te da es 137.7 grados. ¿Quién es ese número de oro? Ahí te va, apenas vamos, o sea, estamos convergiendo a que nos digamos quién es el número. O ¿Quién sea, es ya ese les número, hablé, ¿no? no? O sea, ¿Quién fue así es ese de, número? ok, güey, tú estás hable y hable. Si ustedes no saben cuál es el valor de este número, o sea, si tú dices, bueno, güey, justo me preguntaste, ¿cuál es ese número? A ver, tú dime, ya me dijiste número de oro güey, ¿qué es el número de oro? El de oro. El verga de oro, dice el Cris. Bueno, dilo, Cris, sin miedo. Pues, ¿qué creen? Es bien fácil, bien fácil de calcularlo. Y pues para calcularlo ya tenemos nuestra arma, que va a ser la secuencia de Fibonacci. Ah, ok. Vamos a poder calcular el número de oro, o una aproximación a este número, tomando dos valores consecutivos de la sucesión de Sí. Fibonacci, el que quieran. Obviamente, si toman el 1 y el 1, va a ir funcionando. Entre más grandes los números, mejor va a ser tu aproximación. Ok. Van a tomar el número más grande de esa parejita de consecutivos y lo van a dividir entre el pequeñito. El anterior. El que anterior. Es un poco más chiquito. Exactamente. Entonces, conforme ustedes vayan dividiendo, vayan haciendo esa división, la sucesión, ese cociente va convergiendo al número de oro, que tiene un valor de 1.618 más o menos. Punto de 6. 1.618 y lo que quieras. Con muchos dígitos. Ujú. Es como pi y Ok. el número e, que no son Finitos. no No son tiene finitos. muchísimos dígitos. Exactamente. Entonces, así lo pueden calcular. Si quieren saber una aproximación decente del número de oro, tomen dos elementos de Fibonacci, Los dividimos. los dividen y te da. Justo por eso las abejitas, si divides el número de zánganos Entre las obreras. te da un número de Fibonacci. Ajá, sí. Porque Más bien te da la proporción. te da el número de oro. Ajá, O una... Sí, porque Ah, son números de Fibonacci, el número de obreras consecutivos, y el número... Ah, qué chido. El cual, y además, las semillas adivinen por qué están así las semillas del girasol. O sea, ¿por qué creen? O sea, estéticamente se ven muy bonitas, Ujú. pero ¿cuál es la razón biológica de que estén así? No, ni idea. Están así para ocupar el tamaño óptimo de la forma dentro del girasol, del círculo del girasol. Se disponen de forma óptima para que haya el mayor número de cantidad de semillas en el menor espacio. Ujú. Están en esa posición para que a todas les dé la misma cantidad de sol. Ah, no manches. Si las Sí, pusieras porque- en línea porque- recta, ajá. si las pusieras en línea recta, habría unas que no tuvieran la misma cantidad de sol. Ah, no manches. Entonces, están puestas así para que todas, en cualquier día del año, reciban la misma cantidad de sol. Y no haya como pérdida de semillas porque algunas no tuvieron la misma irradiación. Ah, no manches. Eso no lo sabía, Nunca No, la había está escuchado. Está bien cabroncísimo. chido. Yo siento que esta flor es como la que tiene o sea, es como la cara de las matemáticas hecha flor, ¿no? O sea, si ustedes, tiene mucho, o sea, tiene muchas, propiedades que, pues, pasan desapercibidas. O sea, estamos de acuerdo que, yo les comenté, ¿no? Que esto no es una ley que va a regir todos los aspectos de la naturaleza, ¿no? Pero la relación que tiene con el número de oro y su justificación puede explicar, o sea, ¿cómo puede explicar de forma tan precisa el comportamiento de una flor, tal cual como es el girasol? Ya es lo suficientemente increíble para que nosotros nos quedemos como de, no mames, o sea, sí es algo importante, o sea, aunque no va a regir toda la naturaleza como tal, con que nos explique 2, 3 cosas de esta forma como lo hace, Sí. dices, wow, o sea, ya no es cualquier hijo de vecina que lo dijo, ¿no? Y de hecho, dicen que nosotros estamos como adecuados, o sea, la razón áurea porque es importante, o sea, no voy a adentrarme mucho a lo que es la razón áurea,
pero dicen que es muy bonita porque nosotros somos lo que... nosotros estamos como muy adecuados a lo que es estéticamente bello, ¿no? Para nuestra vista. Y la Sí. razón áurea te da esa proporción de que uno, lo que es, tus ojos se fijan en eso. O sea, el humano cuando ve algo proporcional y bonito, como el Partenón, la exposición de ciertas pinturas y todo, las ves estéticamente bonitas porque tienen esa proporción, son agradables a la vista. Ahorita que recuerdo y también tú cuando platicaste de Leonardo, digo, no lo dijiste expresamente, pero ahorita recuerdo el dato es que, o sea, Leonardo también hizo estudios de la proporción áurea, o sea, Y pintó con base bueno, en y eso. pintó con base en eso, pero la otra es, por ejemplo, cuando hizo sus estudios del cuerpo humano, él se da cuenta que, por ejemplo, si tú divides la longitud de este hueso con es el número áureo, de tu torso con las piernas es el número áureo. O sea, la está cara, de hecho, la distancia entre la frente y la nariz y el mentón es la proporción áurea. La distancia entre los ojos a las orejas es la proporción áurea. La distancia de la nariz al labio inferior, creo, y del labio inferior a la barbilla es la proporción áurea. No, o sea, dices, ¿qué pedo? De hecho, hay un compás áureo. Una maestra lo tenía. Que abres, haz de cuenta, son dos palitos como una tijera, pero que tiene las palitos de atrás también, se abren a la proporción que se abre lo de adelante. Entonces, si mides la distancia de la nariz a la frente, con ese compás, lo volteas y la parte chiquita justo es la distancia de tu nariz a la boca. Hay que Hay que buscar cómo hacer uno. Ajá. Lo hacemos en un taller por Hacemos contradicción. cositas con Cositas versión por contradicción. contradicción y cositas. No, qué chingón. De hecho, hay un pintor español, es un tanto excéntrico, que se obsesionó así con temas de física y matemáticas. Ya en un futuro veré si les hablo de este pintor. Y él se obsesionó bien cabrón también con la proporción áurea. Ya veré, te digo, si en algún momento les hablo de él. De hecho, hay un matemático llamado Kate Devlin, y afirma que nosotros aceptamos la proporción áurea y la sucesión de Fibonacci. O sea, nosotros aceptamos que esa proporción define la realidad, porque somos muy buenos encontrando patrones. O sea, el ser humano es muy bueno encontrando patrones, y todo lo que no es un patrón lo ignoramos. Entonces, él dice, ok, por eso decimos que Fibonacci fue tan importante, porque nosotros solamente nos preocupamos por encontrar patrones, y si algo ya no lo es, decimos, ahí nos vemos, ya esto no está bonito. Dando así a entender que no es que los números de Fibonacci rijan al mundo, o sea, como tal no sean que estén en todos lados, pero nosotros prestamos atención a los aspectos que sí lo tienen. Y eso que Kate, o sea, no es como cualquier güey que haya dicho, ¿no? O sea, que dijera, es que Eduardo dijo que Fibonacci no era tan chido, es, ay, no mames, Eduardo, ¿no? No, Kate tiene 2 libros que habla sobre su vida y obra de Leonardo de Pisa. Y en uno afirma que es un olvidado genio matemático que cambió al mundo. O sea, para él es una de las personas más brillantes que ha habido, pero aún así dice que no es que esté en todos lados, sino que nosotros nos regimos por patrones. Okay. Ay, que vente a trabajar. Sí, patrón. No, ya, no. O sea, no era alguien envidioso de Fibonacci, ¿no? O sea, es alguien que lo admira, pero pues también nos da como a entender que no está tan así de, ay, en todo, pero como les mencioné, con que nos describiera tan bonito el girasol, güey, dices, sí, wow. es un montón de cosas. Que además este problema de Fibonacci, de los conejos, no, como tú dices, ¿no? Se adapta a muchas cosas. Sí. Recuerdo alguna vez cuando tomé un curso de combinatoria, también tiene que ver, por ejemplo, problemas como modelar cómo funciona un estacionamiento, también se puede hacer justamente con este tipo de cosas. No, o sea, tiene varias aplicaciones, ¿no? La cuestión es encontrarlo, o hay varias cosas que se modelan. Encontrar el patrón. Exacto. El patrón adecuado. Sí, exacto. O sea, justamente como les digo, que la sucesión de Fibonacci no sea propiamente de él, no le resta mérito. Pero aún así ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál otro mérito lo hizo? ¿O por qué es recordado hasta nuestros días, no? O sea, ¿por qué no murió el nombre de Fibonacci si la sucesión fue un en su época? ¿Por qué recordamos a Fibonacci y no recordamos a Píngola? Ajá, Píngala. ¡Píngala! Sí, o sea, ¿por qué no pasó Píngala como el autor de la sucesión, no? Claro. Pues como les mencioné, y eso es muy importante, Fibonacci fue el encargado de popularizar el sistema numérico indoarábigo. Ah, los números, claro. O sea, no solamente es la asociación, sino él popularizó el sistema indoarábigo. Este sistema viajó desde India, o sea, ahí se creó en la India, llegó a Persia,
Ahí al príncipe de Persia, ahí, en las arenas del tiempo, ella Sí. lo trabajó. Es un videojuego. De ahí se fue al Oriente Medio y de ahí viajó hasta el norte de África, donde Fibonacci tuvo contacto Exacto. con él. Después de tiempo de estar ahí en el norte de África, llegó a Europa. Gracias a otros, o sea, hubo varios matemáticos, pero uno de los más importantes fue Fibonacci. En muchas partes se oponían mucho a la resistencia de este sistema. O sea, el sistema indoarábigo de números son los números que escribimos Ajá. ahorita, los números Actualmente, arábigos, ¿no? Ujú. Antes se escribían los números romanos, Exactamente, de que hecho, son pésimamente Ahí te va. eficientes, güey, para hacer matemáticas. de hecho, ellos decían que el sistema indoarábigo era mucho más fácil de falsificar que el que ellos ocupaban, que era el sistema romano. En su libro Liber Avici, que significa libro del cálculo tal cual, se encarga de explicar en su mayoría cómo escribir los dígitos. Ujú. O sea, como Ah, dices, sí, sí, o sea, que los dígitos ¿cuáles son? Son los números del 0 al 9. Ujú. Y 0, con 1, eso 2, se 3, construye todo. todo. Con eso ya construyes todos. Los otros números son ramificaciones de los dígitos. Sí, combinaciones, sí. En esa parte de cómo se escribían, te decía cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban y cómo se hacía divisiones con ellos. Sí. O sea, te daba pues las bases, ¿no? O sea, para nosotros esto suena muy absurdo, ¿no? O sea, para nosotros es así Ahora de, es como, ay, güey. Pues es que Es lo muy aprendemos fácil. desde primaria. Exactamente, pues pero tiene años. sí, en décadas, su siglos de momento no desarrollo. fue tan evidente. De hecho, nosotros lo hacemos día a día, ¿no? O sea, desde que tenemos uso de razón nos pueden a hacer cuentitas y ¿cuántas manzanas son? Ah, 3, ¿no? Cositas así. ¿Cuántos años tienes? Ajá, Dos. 2. Sí, exactamente, o sea, te hacen... Tengo 3 manzanas y me compro 2, ¿cuántas tengo? Sí, o sea, no, desde chiquitos, como dice, Ajá. ¿cuántos años tienes? No, 2, y el 2, ¿no? Y te la asocian con... Sistema. Entonces te digo, para otros suena como muy absurdo, pero en esa época, allá muchos académicos en Europa ya usaban este sistema, pero la gente de pie, los comerciantes, seguían ocupando el Los romanos. sistema romano y hacían cuentas con los dedos y el uso del ábaco. No sé si ustedes se acuerdan cómo se usaba el ábaco. Claro. Yo no me acuerdo, güey, cómo se Era ocupaba. una onda, sí tenían valorcitos Tenía sus diferentes, decenas, güey. sus Sí, sí, centenas, sí, no, yo no me acuerdo. Sí, o sea, me acuerdo que hasta salían colorcitos, güey, pero no me Sí. acuerdo cómo se ocupa, o sea, en este Y los momento... vendedores hasta le ponían alrededor letras. Sí, güey, güey, para estaba que, chido. O sea, además de números, Se viera aprendieras a leer, didáctico, güey. ¿no? Sí. Pues Fibonacci fue clave para dar fin a la era oscura europea. Y él dio inicio, bueno, todo lo que él impulsó, dio inicio a una nueva era donde Europa volvió a estar a la altura y a la vanguardia de la ciencia y también en el comercio. Ah, no manches. O sea, él popularizó tanto este sistema que hizo que Europa como que volviera a entrar al mundo de los negocios, ¿no? O sea, que se pusiera a Sí, la sí, vanguardia. Sí, porque las matemáticas en aquella época, en ese momento, el desarrollo ya no estaba en Europa. Exactamente, ya estaba en la India, En Arabia, Correcto, que los árabes. el álgebra se le debe completamente a los árabes, ¿no? al desarrollo en Asia. O sea, Sí. De hecho, por estas razones por las que estuvimos a punto de olvidarlo. Porque popularizó este sistema tan rápido y de forma tan efectiva que poco tiempo después ya todos dábamos por hecho que 2 más 2 es 4. Ya era evidente. Pero fue gracias a Fibonacci que esto pudo llegar a Europa de forma efectiva, güey. Y pues esto fue todo por hoy. Esta es la historia de Fibonacci, que Sí, es muy la chida. sucesión no es como tal de él. Sí se popularizó y está muy bonita. Y ya le debemos, porque al final del día indirectamente le debemos que nosotros trabajemos con el sistema indoarábigo. Sí, no manches. Yo no sabía, un montón de cosas. Pues creo que vale la pena hacer en algún momento otro episodio, que yo no dudo que estaría muy chido, sobre la historia justamente del cambio de escritura. Porque el lenguaje matemático que usamos ahora es un desarrollo tecnológico Sí, muy, muy completo. Ujú. pero eso fue todo por hoy, muchachos. ¿Cómo ven la historia Un de excelente episodio. Muy interesante la verdad. Pues muchas gracias por acompañarnos 17 capítulos. Ujú. Ya saben, si nos están viendo en YouTube, denle like, compartan, suscríbanse, comenten. Si les gustó el capítulo, pónganlo en los comentarios. Sugieran capítulos también. Pueden sugerir, decir, oigan, ¿por qué no hablan de Goku? Goku y los números, ¿no? Super Saiyajin fase 10, a ver, ¿qué tan fuerte va a ser? ¿Cuál es su ki, no? ¿Cuál es su ki? El ki es la proporción áurea. Calculamos el ki de Goku fase 10. Super Saiyajin fase 10. Su cabello crece en proporción áurea a su poder. Pues
gracias otra vez por acompañarnos. Gracias Chris, gracias Miguel, gracias Lalo. Gracias a todos. Pues nos pueden seguir en todos lados como por Contradictio. En el YouTube estamos como por Contradicción Podcast. Si pueden compartir en cualquier red social les agradeceremos. Cuéntenle a todos sus amiguitos. Compren su girasol y búsquenle patrones. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran como Miguel Más. Y a mí me encuentran en YouTube como Matt Wame. Cuídense mucho. No, es que me quedé pensando así, me quedé ido porque me quedé pensando, dije, oye, la semana que entra ya es 2 de noviembre y va a caer martes. Pues Entonces, ahí va a haber algo especial ahí. Spooky. Y por favor, si nos escuchan en Spotify, vayan a YouTube. Yo creo que ese día vamos a intentar hacer algo, desnudarnos o algo, ¿no? Chido para ustedes, ¿no? Un chip and Dale de matemáticas. Su calaverita o algo Le así. vamos a dar su calaverita. Bueno, Pues gracias, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.